Algo aquí no cuadra, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Un número tan grande que casi no parece real, 2.5 trillones de dólares. No miles de millones. Trillones. Y aún así, mientras ese número está ahí en segundo plano, casi sin ser cuestionado, otra agencia es eliminada prácticamente de la noche a la mañana por acusaciones de despilfarro. Así que la verdadera pregunta no es solo a dónde fue el dinero. Gracias, señor presidente. Señor Kaplan, usted habló sobre los problemas y la rendición de cuentas en la ONU. Y mencionó que deberíamos endurecer los requisitos de divulgación obligatoria y añadir consecuencias claras para quienes no los cumplan. ¿Podría proporcionar más detalles sobre cómo cree que debería hacer eso y recomendaría herramientas adicionales de auditoría y transparencia? Absolutamente. Gracias por la pregunta. Es una fuente constante de frustración. Debería frustrar a cada contribuyente estadounidense que el dinero vaya a las Naciones Unidas, que el dinero siga yendo a la ONU, a las agencias. De nuevo, ellos son un solo grupo de destinatarios. Tienes agencias de la ONU, ONGs y contratistas. Cuando se trata de la ONU, tenemos los remedios de cumplimiento más limitados disponibles. Tenemos el menor acceso y la menor transparencia en eso. Así que creo que definitivamente hay formas de reforzar esto en la Ley de Asignaciones de 2024. Hay una cláusula específica, la sección 7048, por si lo están siguiendo en casa, que requiere que el secretario de Estado busque implementar en todos los acuerdos con la ONU. Acceso para el inspector general de USAID, el inspector general del Departamento de Estado y la GAO. Eso es esencial y el incumplimiento de eso debería resultar en no recibir un premio o en aplicar remedios por incumplimiento. Agradezco eso y estoy de acuerdo. Quiero seguir esa lógica. Por un momento, que porque hubo desperdicio, fraude y abuso en USAID, deberíamos deshacernos de ella, ¿verdad? Ese era el argumento. Supongo que estaría de acuerdo en que, en un presupuesto de 7 billones de dólares, probablemente podríamos encontrar, de hecho hemos encontrado, desperdicio, fraude y abuso en cada departamento, ¿cierto? Por eso existen los inspectores generales, para erradicarlo. Así es. Entonces, hay desperdicio, fraude y abuso en el Pentágono, ¿verdad? Correcto. Y hay desperdicio, fraude y abuso en el DHS. Sí. De hecho, acabamos de ver el otro día 200 millones de dólares, ¿verdad? Que se van a gastar en publicidad, ¿cierto? Eso me suena a desperdicio. O sea, se gastó más dinero en la última película de Jurassic Park, o en una de las películas del Señor de los Anillos, o en una de las de Harry Potter. Creo que la película de Barbie fue menos costosa. De hecho, creo que todas las películas, excepto una que fue nominada al Oscar, costaron menos que lo que gastó Kristi Noem. Gastarse 200 millones de dólares, Kristi Noem, y ni siquiera ser nominada a un Oscar, creo que demuestra su sesgo liberal. Así que definitivamente hay desperdicio, ¿verdad? Pero nadie está hablando de deshacerse de esos lugares. Nadie está hablando de, ya sabes, solo porque estamos gastando, ya sabes, 9 millones de dólares en patas de cangrejo en el Pentágono, o 220 millones de dólares en muebles en el Pentágono, o, ya sabes, 100 mil dólares por un piano Steinway en el Pentágono. Nadie habla de deshacerse del Pentágono solo porque haya despilfarro, fraude y abuso, ¿verdad? Eso sería irrazonable. Señor Kaplan, ¿estás de acuerdo? Nadie está hablando de eliminar esas agencias. Bien. Bien, por supuesto. Bien. Así sería. Es irreal. Y ahí es donde radica la desconexión, ¿no? Porque esta agencia, al igual que todas las demás agencias, podríamos sentarnos, HUD, Departamento de Agricultura, podemos pasar por ellas, ¿verdad? Hay despilfarro, fraude y abuso, y, por cierto, tenemos la obligación con el pueblo estadounidense de eliminar ese despilfarro, fraude y abuso. No hay excusa para eso, de acuerdo, se lo debemos a ellos. Pero en la búsqueda de eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso, eso no significa que debamos deshacernos de toda una agencia. No, deberíamos eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso de esas agencias, porque todas estas agencias todavía tienen funciones importantes, obviamente. El Pentágono, no vamos a deshacernos del Pentágono, aunque no hayan podido pasar una auditoría 8 años seguidos. Hay más de 2,5 billones de dólares. Déjame repetir eso. Más de 2 billones y medio de dólares desaparecidos en el Pentágono. O sea, dinero real. ¿Ok? Y nadie está hablando de deshacerse de eso. Entonces, ya sabes, ese es el problema que yo tengo. Mira mi propio presupuesto familiar, ¿verdad? Te puedo decir, mis hijos definitivamente. Hay un montón de despilfarro en el presupuesto de mi familia por lo que a mis hijos les gusta gastar, ¿ok? Definitivamente hay abuso ocurriendo. Y por la cantidad de cajas que llegan a mi casa todos los días, mi esposa definitivamente está cometiendo fraude, ¿ok? Pero el punto es que no voy a deshacerme de estas personas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a sentarlos en la mesa de la cocina y les voy a decir, tenemos que gastar menos, ¿verdad? ¿En qué estamos gastando? No tuvimos esa conversación aquí con USAID.
Nunca pudimos decir, oye, mira, estos programas, elimínalos. Estas cosas, deshazte de ellas. Ok, de alguna manera todas las demás agencias están recibiendo ese beneficio de la duda, ¿verdad? Le estamos dando ese beneficio de la duda al Pentágono. Quiero terminar con esto. Ahora que estas funciones van a pasar al Departamento de Estado, bien, señor Kaplan, ¿cree usted que el Departamento de Estado tiene los recursos, el personal para hacer todo esto? La supervisión de subvenciones, ya sabe, la capacidad para manejar todo esto sin agregar más personal al Departamento de Estado. Permítame comenzar con esto, congresista Moscovitz. Le puedo asegurar que los mismos. Depredadores viles que intentaron robar de USAID o desviar fondos a organizaciones terroristas o abusar sexualmente de menores. Como lo hicieron en la respuesta al ébola, intentarán hacer lo mismo. Eso es el Estado. Sí, y mire, todo eso es terrible. Todos apoyamos acabar con eso y eliminarlo. Mi pregunta es, ¿cree usted que el Departamento de Estado en este momento necesita recursos adicionales ahora que tienen toda esta responsabilidad extra? Sabe, contrario a lo que dicen los medios, los programas de asistencia extranjera no están muertos y ahora se están gastando y administrando miles y miles de millones de dólares no solo por el Departamento de Estado. Y por agricultura. Así que, bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Pero ahora cree que, ya que todo eso se trasladó al Departamento de Estado, necesitan más recursos para limitar el fraude, el despilfarro y el abuso. ¿Por qué si no, no vamos a terminar en la misma situación donde habrá fraude, despilfarro y abuso? Porque no estamos invirtiendo en esa supervisión. La supervisión máxima es esencial. Y eso es lo que aportamos como la IG para USAID. Y Max, cuando se desembolsan miles de millones en entornos de emergencia complejos y se gasta dinero en el extranjero en zonas controladas por organizaciones terroristas y cualquier grupo armado, se necesita personal suficiente. Personal cualificado, una buena supervisión y un inspector general eficaz para supervisar e investigar cualquier uso indebido de esos fondos. Todo. Muchas gracias. La verdadera pregunta es por qué la reacción es tan diferente dependiendo de quién está siendo cuestionado. Porque lo que ocurrió en esa audiencia no fue ruidoso ni dramático al principio. Fue tranquilo, controlado, casi casual. Pero por debajo, se estaba preparando una trampa con tanta precisión que, cuando todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Y en el momento en que todas las piezas encajaron, se expuso algo mucho más grande que un simple problema de presupuesto. Se expuso una contradicción que nadie en esa sala pudo explicar. Y el silencio que siguió dijo más que cualquier respuesta. Todo comenzó de forma silenciosa, con una línea de preguntas que no parecía inusual. El congresista Jared Moskowitz se inclinó hacia adelante, no con acusaciones, sino con acuerdo. Dejó que el testigo hablara sobre responsabilidad, sobre transparencia, sobre reforzar la supervisión. Y luego siguió la lógica paso a paso, casi como si estuviera ayudando a construir el argumento él mismo. Hay despilfarro, ¿verdad? Hay fraude, ¿verdad? Hay abuso en las agencias. Sí. Las respuestas llegaron fácilmente. Sin dudas. Sin resistencia. Solo acuerdo tras acuerdo, cada uno encajando la siguiente pieza. Y ahí fue cuando comenzó el cambio. Porque en lugar de atacar, simplemente extendió la lógica un poco más. Si el despilfarro existe en todas partes, entonces existe en el Pentágono. Sí. Existe en Seguridad Nacional. Sí. Existe en todos los departamentos. Sí. Y con cada sí, la sala se volvía un poco más silenciosa, porque todos podían ver hacia dónde iba esto. Pero nadie lo detuvo. Nadie retrocedió. La trampa no se construyó con confrontación. Se construyó con consistencia. Y la consistencia es peligrosa cuando el propio sistema no es consistente. Luego llegó el número que lo cambió todo. 2.5 trillones de dólares. Dicho lentamente. Repetido para que quedara claro. No mal gastado. No reasignado. Simplemente, sin poder ser completamente rastreado. Y de repente, todos esos acuerdos anteriores comenzaron a pesar más. Porque ahora ya no se trataba solo de despilfarro general. Se trataba de escala. 8 auditorías fallidas consecutivas.
8 años seguidos en los que la institución militar más poderosa del mundo no pudo rastrear completamente sus propias finanzas. Y los ejemplos solo lo hacían más surrealista. Millones gastados en cosas que sonaban casi absurdas al decirlas en voz alta. Presupuestos de mobiliario que rivalizan con grandes producciones de cine. Compras individuales que podrían financiar comunidades enteras. Y aún así, a pesar de todo eso, nadie estaba hablando de eliminarlo. Nadie pedía cerrarlo. Ninguna medida de emergencia. Ninguna decisión de un día para otro. Solo, aceptación. O tal vez algo más cercano a la indiferencia. Y ahí es donde el contraste empezó a sentirse más fuerte, porque ahora la pregunta no era solo sobre el dinero. Era sobre la reacción ante ese dinero. Porque del otro lado de esa comparación había algo muy diferente. Una agencia que, aunque lejos de ser perfecta, tenía un papel en la ayuda global, los esfuerzos humanitarios y la estabilidad internacional. Y sin embargo, cuando surgieron preocupaciones sobre despilfarro allí, la reacción fue inmediata. Rápida. Decisiva. Casi quirúrgica. Eliminada. Sin un debate prolongado. Sin años de auditorías. Sin un proceso gradual de reforma. Solo una decisión. Y ahí es donde la contradicción se volvió imposible de ignorar. Mismo problema. Respuesta diferente. Misma lógica. Resultado completamente distinto. Y Moscovitz no tuvo que decirlo directamente. No tuvo que acusar a nadie. Simplemente dejó la lógica sobre la mesa. Si el despilfarro justifica eliminar una agencia, entonces ¿por qué no aplicar ese estándar en todos lados? ¿Por qué detenerse en una sola? Y ahí es donde el silencio se convirtió en la parte más fuerte de toda la conversación. Porque no había una respuesta clara. Ahora es donde todo se vuelve más complejo y, honestamente, más interesante. Porque cuando la gente escucha un número como 2.5 trillones, la reacción inmediata es de impacto. Suena como si el dinero simplemente hubiera desaparecido. Pero la realidad es más compleja. La contabilidad del gobierno, especialmente a esa escala, implica múltiples sistemas, estimaciones y ajustes que no siempre coinciden perfectamente. Una auditoría fallida no significa necesariamente que el dinero haya desaparecido. Muchas veces significa que los registros no coinciden, que la documentación está incompleta o que los sistemas no están totalmente sincronizados. Y en una organización tan enorme como el Pentágono, esas diferencias pueden ser gigantescas. Eso no lo hace aceptable. Pero sí cambia el significado de faltante. Y ahí es donde el debate se divide. Algunos dicen que es un problema técnico, producto de la complejidad. Otros creen que es un problema más profundo de supervisión y control. Y la verdad probablemente está en algún punto intermedio. Pero independientemente de la interpretación, hay algo que no cambia, la magnitud del problema exige atención. Y sin embargo, el nivel de atención no siempre coincide con su tamaño. Y aquí es donde empiezan a aparecer las especulaciones, y es importante dejar claro que lo son. Porque muchas personas en línea han comenzado a preguntarse si esto realmente se trata de despilfarro. Algunos sugieren que decisiones como eliminar agencias están impulsadas más por prioridades políticas que por razones financieras. Otros creen que se trata de control, de que instituciones se consideran esenciales y cuáles se ven como prescindibles. Incluso hay quienes afirman que ciertos sectores reciben más protección debido a su importancia estratégica o influencia. Nada de esto está probado de manera simple o directa. Son interpretaciones, opiniones, debates que siguen en curso. Pero ganan fuerza por momentos como este. Momentos en los que la lógica no encaja del todo. Donde el mismo problema produce resultados completamente diferentes. Y cuando eso ocurre, la gente empieza a llenar los vacíos con sus propias conclusiones. Y acertadas o no, reflejan una frustración más profunda con la forma en que se toman las decisiones.
En el centro de todo esto hay un sistema extremadamente complejo y, en muchos casos, poco transparente. Los presupuestos son enormes. La supervisión está dividida en múltiples niveles. La responsabilidad se distribuye entre diferentes agencias y departamentos. Y aunque existen mecanismos para detectar el despilfarro y el abuso, no siempre funcionan perfectamente. Inspectores generales, auditores, comités de supervisión, todos tienen un papel. Pero incluso con todo eso, siguen existiendo vacíos. Y esos vacíos pueden generar situaciones en las que miles de millones, o incluso trillones, no estén claramente explicados de una manera que el público pueda entender fácilmente. Eso no significa que el dinero esté escondido en algún lugar secreto. Significa que los sistemas para rastrearlo no son tan precisos como deberían. Y eso no tranquiliza a la gente. Genera más preguntas. ¿Por qué si los sistemas no son precisos, entonces cómo se puede tener plena confianza en el destino del dinero? Y esa incertidumbre es lo que alimenta toda esta conversación. Por eso este momento se volvió viral tan rápido. Porque convierte algo abstracto en algo personal. 2.5 trillones no es solo un número. La gente empieza a traducirlo en cosas que sí entiende. Atención médica. Educación. Infraestructura. Deuda. Empiezan a imaginar lo que esa cantidad de dinero podría hacer en sus propias vidas, en sus comunidades. Y de repente, ya no se trata solo de auditorías o contabilidad. Se trata de prioridades. De decisiones. De qué se financia, qué se recorta y quién decide. Y cuando ven lo que parece ser una inconsistencia, eso se queda con ellos. Se convierte en debate. En conversación. En frustración. Porque al final del día, la gente no espera perfección. Pero sí espera coherencia. Espera lógica. Y cuando eso parece faltar, la reacción es inmediata. Y así volvemos al punto inicial. No con una respuesta clara, sino con una pregunta más clara. Si el problema es el despilfarro, ¿por qué la respuesta no es la misma en todos los casos? Si la preocupación es la responsabilidad, ¿por qué no se aplica el mismo nivel de escrutinio a todos? Y si el sistema está funcionando como debería, ¿por qué no lo parece? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas simples. Pero son preguntas que no desaparecen una vez que se plantean. Se quedan ahí, influyendo en cómo ves la próxima noticia, la próxima audiencia, la próxima decisión. Y tal vez ese sea el verdadero impacto de lo que ocurrió. No el número en sí, sino la forma en que obligó a la gente a verlo de otra manera. A cuestionar no solo dónde está el dinero, sino cómo se toman las decisiones alrededor de ese dinero. Ahora quiero saber tu opinión. Si te dieran 2.5 trillones de dólares por un momento, ¿qué harías con ellos? ¿Cómo cambiarías las cosas? Porque esa respuesta dice mucho sobre lo que realmente valora la gente. Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido todos los días, donde analizamos lo que realmente está pasando, suscríbete ahora mismo, activa la campana y únete al canal porque aquí no vamos a dejar pasar nada.